estamos vestidos de escarabajo. Hoy tenemos el gusto de presentarles a ustedes el libro de Galeano. Se me olvida siempre el nombre, Cuerpos Celestes. Por eso siempre lo tengo en la mano para transformarlo. Y David, que también ha sido publicado por la misma editorial. Una conversación entre celeste y costeña. Ahí vamos a ver cómo resulta esto, a ver a qué mar llegamos o a qué estrella aterrizamos. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias a Carlos y a todos quienes nos están acompañando. Siempre que llegan estas invitaciones como para que uno presente una novela, siempre existe esta preocupación de ¿será que me va a gustar la novela? Afortunadamente, y pues lo digo muy genuinamente, como ya se lo expresé también a Javier, o sea, fue una novela que disfruté absolutamente. Es una novela que se nota el trabajo, el esfuerzo por precisión, como por lograr un uso del lenguaje bastante pulcro, muy preciso, muy directo, y que me sorprendió que es de este tipo de historias las que parece que no estuviera pasando mucho, pero en realidad está pasando, o sea que no está pasando mucho, pero está pasando muchísimo. Entonces en ese sentido es como que me quedó esta sensación de agrado y de entrada a recomendárselo porque estoy seguro que lo van a disfrutar. Bienvenido, Javier, ¿cómo estás? Gracias David. Muy bueno. Me alegra que te haya gustado la novela. Sí, yo creo que es un trabajo muy honesto, como dicen ahora. Es poco pero es honesto. Y eso creo que se puede percibir. A mí siempre me sorprende las lecturas que se pueden hacer de cualquier obra. En especial de Cuerpos Celestes me ha sorprendido mucho con las presentaciones que se han hecho con cada autor que he tenido la oportunidad de conversar, porque las percepciones que tienen varían muchísimo y también me ayudan a mí a descubrir como nuevas cosas acerca de mi propia obra y de lo que intentaba decir. Genial, Javier. Entonces vamos a entrarnos en el mundo de Cuerpos Celestes y me gustaría iniciar preguntándote sobre uno de los temas que me parece que son como más fundamentales o que atraviesan a la novela desde el comienzo hasta el final, y es el asunto de la memoria. Entonces aparece como la memoria casi como un cúmulo de historias, pero aparece también como la memoria como un elemento movilizador de lo personal, porque también termina movilizando el barrio en general. Y en ese sentido también aparece como la memoria y el miedo a perder la memoria. Y al final te comentaba y les cuento el resto, como que me quedaba esto de que es una novela en la que pareciera que todos pierden o todos temen perder de cierto modo la memoria. Entonces quería preguntarte sobre eso, que tal si nos hablas sobre la memoria y la pérdida en Cuerpos Celestes. Yo creo que esos son dos de los grandes temas que están ahí presentes, y son dos grandes temas que a mí me interesan y me preocupan y me conmueven. La memoria en Cuerpos Celestes particularmente, yo siento que el tema puede estar presente sobre todo a través del personaje de Mr. Bromberg, ¿no? Este es un personaje que pues, ya tiene cierta edad, está empezando de pronto a fallarle la memoria, y su ejercicio de recuperación de esa memoria es escribir. Entonces yo siento que ahí hay algo metafórico de alguna manera, porque el ejercicio de escritura es sobre todo un ejercicio de memoria. Entonces este personaje que está tomando unos apuntes que en apariencia le ayudan a resolver su falta de memoria a partir de unos temas muy puntuales que tienen que ver con su oficio. Él es un astrónomo, entonces él todo el tiempo está tomando unos apuntes muy puntuales acerca de unos eventos astronómicos, acerca de unas situaciones, acerca de unos conceptos, y eso le sirve como recordatorio de cosas, ¿no? de esos eventos que van a suceder, de lo que está por venir. Pero al mismo tiempo esto se conjuga con su historia personal, que él tampoco quiere que desaparezca, ¿no? Entonces yo creo que ese es el principal personaje en la historia que mueve este asunto de la memoria. Sin embargo, lo que tú señalas, que a mí me parece muy agudo,
tu lectura es que todos los personajes de alguna forma están movilizados por la memoria. Yo mismo como escritor, en el momento en que arranco a escribir Cuerpo Celeste, la motivación principal es la pérdida de la memoria, es la pérdida de la voz o del recuerdo de la voz materna. Yo pierdo a mi mamá muy joven y empiezo a reflexionar sobre la voz, el registro, los refranes, los dichos, la tradición oral que ella me había transmitido, porque nada de eso yo sentía que estaba presente en mi vida. Estaba empezando de algún modo a perder el recuerdo exacto, si se le puede llamar así, de su voz. Entonces no recordaba el tono, no recordaba las frases, y esa motivación al escribir Cuerpo Celeste está súper presente. Las otras voces, sobre todo las voces femeninas que están dentro del libro, son tratando de recuperar la voz de mamá de alguna manera. Y luego ya cuando uno se mete en estos temas de escribir historias, el asunto se le complejiza, ¿no? Empieza de pronto la motivación es súper sencilla y uno dice, bueno, voy a salir de esta pasado mañana, súper fácil, no me quiero complicar la vida, pero se termina complejizando, ¿no? Sí. Entonces ya ahí empiezan estos otros personajes también a gravitar en torno a la memoria. Yo diría que otro de los personajes que puedo señalar que tiene una relación complicada con el recuerdo, con la recuperación de un tiempo pasado, es la turca. La turca también tiene sus momentos ahí que dice, bueno, y se cuestiona además que quién puede hablar de memoria, quién tiene la autoridad para hablar de memoria en un sentido global y en un sentido también particular. Entonces, esos son dos temas que están ahí muy bien señalados, que se perciben en la historia, que yo creo que además de que me mueven o de que mueven la historia en Cuerpos Celestes, tienen mucha presencia en otras cosas que he escrito. O sea, la memoria siempre es un tema que está ahí vigente. Ahora, también yo lo conectaba en su momento con mi recuerdo vago, inexacto, de pronto también, ¿cómo decirlo?, como edulcorado de mi pasado en Montería. Entonces uno casi siempre tiende a como a idealizar el pasado, a romantizarlo un poco, ¿no? Entonces esa infancia, esa adolescencia que yo vivo allá está sometida a un filtro muy rosa, yo diría, un recuerdo que uno quiere rescatar. A mí me gusta una expresión que tiene que ver mucho con la memoria, y es la recuperación de un Edén, el rescate de un Edén. Entonces, en este caso, ese Edén venía siendo Montería, que es mi ciudad natal, y yo trato de rescatar algo de ahí, que es, como te digo, vago, es impreciso, es desde una perspectiva muy particular, porque estoy seguro que de pronto la mirada típica que se tiene de la región, incluso de personas que viven allá, no sea esta, pero ese Edén fue el que yo viví, y ese Edén es el que yo rescato. Sí, rescatar el Edén, rescatar la memoria, y es como rescatar ante la inminencia de la posible pérdida. Y justo como que quería conectar con la segunda pregunta que te quería hacer, porque hay algo como que me llamó mucho la atención de la novela, y es que, como ya decía, todos los personajes están perdiendo el amor, están perdiendo la madre, están perdiendo la hija, están perdiendo la seguridad. Y en ese sentido quería preguntarte acerca de cuáles fueron las decisiones estéticas que te llevaron a crear este universo, que este universo estuviera constituido como por catástrofes, como lo mencionaba Pedro Arán en el prólogo. Sí.
Bueno, a nivel estético yo creo que hay que eso también está muy conectado con el asunto de la memoria, es el principal enfoque o la principal preocupación que podía tener en ese momento también era la tradición oral, que es algo que a mí me parece también súper conectado a esto de la voz materna, de recuperar una memoria, un edén, un momento. Entonces esa era como una de las preocupaciones iniciales, la tradición oral, rescatar algo de la tradición oral de Montería. Ahora, yo también quería, y esto ya te lo había mencionado anteriormente, a mí me parece que dentro del lenguaje, de la riqueza del lenguaje del Caribe, hay una dignidad y hay una altura que yo sentía el compromiso, el llamado de darle con Cuerpo Celeste. Sí. Es decir, a mí me parecía sorprendente y curioso también que muchas de las expresiones y palabras que utilizaban mi mamá y mis tías eran muy castizas. Cuando yo estaba chico, yo de pronto les escuchaba algún término de estos como muy locales de allá. Yo decía, es imposible que esta palabra exista. Esto se lo inventó mi mamá, esto es una... Y yo iba al diccionario y buscaba y decía, existe. Entonces, existe, y además, lo que tú resaltabas, hay una precisión al mencionar esa palabra y al utilizarla en ese contexto. Entonces, parte de lo que yo destaco de la tradición oral caribe y de la riqueza del lenguaje de allá está en eso, está en la precisión y también en la pérdida como de la pena o de la vergüenza frente a decir las cosas de cierta manera, ¿no? Sí. A utilizar ciertas expresiones que uno podría considerar rurales o castizas, o sí, pero que hacen parte del español, hacen parte del castellano. Entonces, que de pronto en otras regiones de este país o en otros países no tienen ese tipo de expresiones, pero que existen, están concebidas, hacen parte están reconocidas, ¿no? Oficialmente. No es que eso tenga como súper relevancia, pero uno sí, eso me llamaba mucho la atención, y además no es una cosa que suceda en unos estratos o en gente educada o en gente que ha atravesado una universidad. Esto desde la señora que hace aseo como Magali hasta una persona que de pronto tiene una educación, comparten esa riqueza y ese encuentro a través de ciertas expresiones, ¿no? Entonces esa fue una parte, una de las preocupaciones estéticas que yo tenía en ese momento. Lo otro, cuando ya se empieza a construir más en serio, a solidificar la historia, yo consideraba que por el título que quería que se llamara, desde el inicio quería que se llamara Cuerpos Celestes, y que hiciera como un énfasis en todos estos temas astronómicos, astrológicos, que tuviera unas referencias muy marcadas en ese sentido. Yo quería que la historia tuviera una estructura en espiral, y ahí debo mencionar que en eso fue crucial el encuentro con Pedro Badrán, quien fue de alguna manera mentor de esta obra, porque él me presenta unas obras que perseguían o que representaban esa estructura en espiral, que yo tomo como inspiración. Entre esas podría mencionar Tuyo es el reino de Abilio Esteves. Entonces esa estructura en espiral, que era un poco lo que tú mencionabas, parece que no estuviera ocurriendo nada, pero esta sensación de que recorres un mismo punto varias veces y varias veces y vuelves sobre lo mismo y vuelves sobre lo mismo, genera o puede generar en los lectores esa sensación de que estás dando vueltas y que hay algo inminente, que hay una inminencia de que algo va a ocurrir. Entonces como esa preocupación por crear una historia en espiral
me llevó a construir otras voces, ¿no? Y ya ahí como que se revela parte de lo estético en este libro. Sí, absolutamente. Y ya esto como que lo has mencionado ahora que nos contabas sobre estas preocupaciones estéticas y ahora que mencionas esto de la estructura en espiral, que bueno, no lo conocía, fue súper, voy a investigar, pero de hecho como que se logra porque miren que esta es una novela corta, o sea, es una novela de 160, 180. Sí, 160. 160, pero son capítulos más bien como breves, sí, como muy cortos, muy sustanciosos. Pero a mí, yo le señalaba a Javier que me llamaba muchísimo la atención que una novela breve hubiera tantas voces, como que existieran tantas voces, que tantas voces estuvieran dialogando ahí. Yo conté los personajes, tal vez se me escapa uno que otro, pero conté 27 personajes. Entonces, claro, como que esta sensación de que estamos recorriendo el mismo lugar, se elabora, se construye a partir de repente, no estamos en la funeraria de Margot, sí, era de Margot, sí. de Margot, Sí. o no estamos en la casa de Carlota, o no estamos en la casa del teniente, que son como algunos de los nombres de los personajes. Y claro, como que el personaje, que la protagonista, que se llama Magali, esté como circulando este barrio que se llama Chuchurubí de Montería, De Montería, sí. genera esta sensación de, claro, como algo está pasando acá, algo se está construyendo y se va construyendo a partir de las pequeñas pistas que van dejando todos los personajes, y eso me parece como, Sí. como muy, muy chévere. Yo ahí con los personajes, pues yo creo que de las partes que más disfruté de escribir esta historia fue la construcción de esos personajes. Me parecía que el tema de la tradición oral me llevaba directamente al tema de la polifonía. Entonces era necesario construir varias voces desde las que narrar tal vez un mismo episodio, ¿no? Entonces por eso la voz inicial o el primer borrador que se escribe está solamente narrada la historia por Magali. Y luego con mucha distancia, pasa mucho tiempo, cuando yo retomo ese borrador y digo, aquí se necesitan otras voces, aquí el barrio tiene que cantar, aquí el signo tiene que cantar, aquí tiene que haber otros registros, ¿no? Hay algo que tú dijiste muy bonito que me parece acertadísimo, que es que la tradición oral no se construye a partir de una sola voz, Sí. se construye a través de una multitud de voces, ¿no? Entonces era una de las aspiraciones que yo tenía, bueno, vamos a intentar construir esto, vamos a darle la mirada del teniente, vamos a darle la mirada del Chicho, vamos a darle la mirada de la turca, la mirada de Magali, por supuesto, la mirada del astrónomo, del Bromberg, Sí. y ahí están todos como hablando al tiempo, hablando cada uno desde su punto, pero tal vez sobre lo mismo, ¿no? Tal vez sobre lo mismo, que ahí Sí. volvemos a lo de la memoria, volvemos a lo de este evento que es central en la historia, que es el eclipse solar. Y lo otro es que esa construcción de personajes también estaba sujeta al concepto de la novela, que los cuerpos celestes, como estas entidades que gravitan, que pueden ser numerosas, ¿no? Pueden Sí. ser las lunas de Júpiter, pueden ser los asteroides, pueden ser planetas, o pueden ser satélites, o pueden ser cosas de diferentes tamaños y de diferentes formas y con diferentes características. Entonces eso también, y expresando además unas cualidades muy particulares, ¿no? Entonces eso también yo lo tenía presente en Sí. la creación de los personajes. Y también te había mencionado por ahí lo de los arquetipos zodiacales, Sí. astrológicos. Para los que están aquí, no es un secreto que a mí me interesa muchísimo la astrología, me he dedicado a la astrología muchísimo tiempo. Entonces ahí hay unos arquetipos que están señalados, incluso se revelan de alguna forma a qué signo pertenece tal personaje. Sí. ¿No? Porque se revela, ¿no? Cumpleaños tal día y es 2 días antes del eclipse, y hay como todo este juego, una cosa que de pronto va por debajo, que subyace, pero que revela mi interés por el tema, ¿no?
Entonces ahí están unos arquetipos tanto del zodiaco como de lo que puede simbolizar, lo que pueden simbolizar los planetas, tanto a nivel astronómico como astrológico. Sí. Simplemente como para anotar algo adicional respecto a lo que mencionaba Javier sobre el registro oral, la polifonía de voz, la importancia de que ese registro oral se construya para diferentes voces. Me parece importante señalar que esto, más allá de ser como una oralidad exacerbada, como muy, ¿cuál era la palabra que usamos ahorita? Desparpajo. Desparpajada, Sí. o sea, no es esto, es de hecho como un registro muy sofisticado, es muy elevado en medio como de lo cotidiano y lo, digamos, del nivel educativo, social que puedan tener, a que puedan pertenecer los personajes, termina siendo elevado. Sí. Me parece importante eso. Y a propósito de que ya estabas mencionando algo sobre, hablamos de Chuchurubi, del barrio, y este personaje, Mr. Bromberg, que es como el astrónomo que por la vida llegó a Montería. Me gustaría que leyeras un poquito algo que él escribió. Pasa que ahorita Javier nos contaba que Mr. Bromberg, este astrónomo, le está perdiendo la memoria y su método para como conservarla, ejercitarla, es que le escribe como un concepto y lo escribe una descripción, pero una descripción que supera lo técnico, no es una descripción que está más enlazada también con el cómo él está viviendo el presente y el cómo recuerda el pasado. Y aquí tengo una partecita que el Mr. Bromberg habla sobre galaxia, que me parece que es súper linda y me gustaría pedir que se la leyeras a todos y todas. Gracias. Bueno, galaxia. Una galaxia se parece a un barrio, a una calle, a un río. Por ella transitan los cuerpos celestes y en una espiral se revuelven hasta nunca encontrarse. El sinú puede ser el reflejo de una galaxia y por él se mueven los misterios del origen y la naturaleza de las cosas. Nutre árboles que apenas había conocido en sueños, cedros y bongas, mujeres con senos que se mecen al ritmo del viaje cósmico. De sustancia eterna están hechos, como el río, como la galaxia, galactos, leche nebulosa que se derrama en la boca y forma los músculos, los huesos, los dientes. El hombre evita el dolor y busca todo aquello que le dé placer. Alguien golpeó a mi puerta una noche, pero no con la intención de que abriera. Dieron 3 golpes para despertarme del sueño de las tetas de Magda o de Berenice o de la galaxia, y se oyó una moto arrancar. Not all those who wander are lost. Quien deambula por la noche a estas horas con esta prisa, quien despierta al niño de su lactancia. Por debajo de la puerta habían dejado un papel, una carta, aunque las cartas tienen un remitente y un destinatario, una carta sin nombre y con muchos a la vez, y se leía Rodrigo Soto, alias El Chicho, se leía Libardo Correa, también conocido como El Teniente, se leía Salomón, sin más, sin apellido, el que me dijo a dónde iba y mejor que lo haya olvidado. Buenísimo, gracias por leerlo. Pues que nos sirva entonces este fragmento de introducción para un tema. Seguramente escucharon cuando Mr. Bromberg narraba que habían aparecido unos nombres en unos papeles, que eran nombres de los vecinos de Chuchurubi, algunos de ellos. Entonces, en este punto, Javier, me gustaría preguntarte acerca de la violencia en Cuerpo Celeste. Porque esto de los papeles, recordemos que es una práctica que ha existido o que está registrada dentro de nuestra historia del conflicto nacional, y son las limpiezas sociales. Cuando Los famosos panfletos. Los panfletos, que dejan panfletos, en este barrio no hay marica, bruja, y el que salga después de las 11 de la noche lo bajamos. Que eran unos mecanismos como de control social, sí, de limpieza y bueno. De limpieza, entonces como hablamos acerca como de esto. Bueno, esa es una de las cosas bien particulares de cómo se ha vivido el conflicto en Montería. Todos sabemos que hay un imaginario acerca de la región y de lo que ha ocurrido con los paramilitares allá, y uno de los mecanismos que se utilizaron para intimidar y para tener control sobre las regiones y sobre los pueblos era amenazar a través de panfletos y a través de cartas que tiraban por debajo de las puertas, sacaban fotocopias, de pronto en las calles pegaban y eso, y la gente simplemente obedecía, ¿no? Claro. Si ellos decían que a partir de las 11 de la noche no se salía, pues no se salía, ¿no?
Y si veían maricas en las calles también era un problema el que consideraran marica. Y bueno, amenazaban gente a través de esa forma. Y muchas veces eran personas que uno podía decir, pero bueno, ¿qué puede tener que ver este vecino con los paras? ¿O qué pudo haber hecho? ¿O qué? Uno se preguntaba. Y generaba un terror, generaba un respeto también hacia eso, generaba un terror al punto de no ser capaz de mencionarlo, que eso lo habíamos hablado, de no ser capaz ni siquiera de decir la palabra paramilitar en voz alta, sino que tenías que bajar el tono para que nadie te escuche porque no sabes de dónde proviene la amenaza. Entonces eso es algo que yo, de lo que fui testigo en Montería, que obviamente deja una huella en su infancia, en su adolescencia, que me parecía que podía tener una participación dentro de la historia. Ahora también la importancia de que tú dices de nombrar. Porque me gustaría aquí como sumar algo, y pasa que en la historia esto de las limpiezas sociales llega un momento en el que toma como importancia, porque es como que alrededor de este tema están pasando más cosas, ¿no? Como que los personajes lo mencionan así, que mi nombre apareció, que me encontré en la calle los de la moto y me decían que no saliera después de tal hora, pero el caso es que ninguno, y esto me pareció como que muy acertado, y si pudieras contarnos un poquito esto también, y es sobre, en ningún momento los personajes lo registran como un acto violento, es simplemente como mi nombre apareció, Sí. el nombre de no sé quiéncito apareció. No sé si pudieras como hablar un poco al respecto de esto. Ahora, a propósito de lo importante de nombrar las cosas. Sí. Sí, yo creo que esa fue también una de las discusiones que tuve con Pedro, porque Pedro me recalcaba la importancia de nombrar las cosas, sobre todo en literatura, en ficción. Cuando uno nombra las cosas, empiezan a existir y hay un reconocimiento de unas realidades, ¿no? Aunque sea dentro del ámbito de la ficción. Entonces, sin embargo, yo sí reconozco que tenía cierto temor y pudor frente a mencionar ciertos temas que tenían que ver con la violencia, con el conflicto allá, con los paras, y eso no era mi interés tampoco. O sea, porque la historia que yo estaba escribiendo provenía de un lugar muy personal y yo decía, pero bueno, aquí qué pitos tocan, ¿sí me entiendes? Pero luego, a medida que fui construyendo la historia, yo dije, bueno, sí, o sea, sí tiene una relevancia y me ayuda a construir este universo en el que también tiene mucha importancia el hacer la vista gorda frente a esa realidad tan cruda, tan violenta, que ellos no reconocen como una violencia, sino que la normalizan y la vuelven una cotidianidad, y me amenazaron y aparezco en el papel, y qué importa, pero el eclipse es el 26 de febrero, ¿sí me entiendes? Están mirando para las estrellas, hay cosas, eso también me parece algo que puede ser enternecedor y a la vez ingenuo, y que puede hablar de pronto del carácter de la gente de esta región, de Córdoba, y es que a pesar de las cosas terribles que pueden ocurrir, hay otras cosas que son más importantes, y puede ser más importante, no sé, un evento como un eclipse solar, o una lluvia de estrellas, una noche. Entonces, sí, es una especie de... puede ser más importante la distracción, ¿no? Puede ser más importante la distracción. Yo creo también ahí que con el tema de nombrar las cosas, yo nunca digo como tal que se traten en la historia, que se traten de paramilitares o de guerrilla o de lo que sea. Yo hablo de unas situaciones aleatorias que ocurren, el lector de pronto lo intuye, pero dentro de la estética de la novela, a mí me parece que lo que cabía era más mostrar lo que decirlo, que era, era más mostrar lo que decirlo, y además hacerlo, esto ya lo
se lo robo un poco porque lo comparto y me parece también una lectura muy aceptada. Hugo Reyes lo decía como si fuesen unos cadáveres que van por debajo del río, de ese sinú, que están ahí debajo. Eso es una cosa que va por debajo, Sí. se va, y en algún momento sale, en algún momento es como más explícito, pero no está mencionado como de una forma tan literal. Sí, exacto. Sí, creo que aquí como que esto que mencionabas, ¿no? Lo de mostrar y decir, lo show don't tell, Sí. como que queda como un buen recurso para registrar esta Sí. realidad sin hacer demasiado hincapié en ello. Sí. Y que fuera el mismo desarrollo de los personajes de la historia que mostrara la gravedad del asunto. Del asunto, sí. Y hablando de gravedad del asunto, mentiras, vamos a hablar, me gustaría que habláramos acerca de los fundamentos esotéricos y exotéricos de cuerpos celestes, porque ya desde el título se nos está planteando como un territorio astral, celestial. Sí. Entonces quería preguntarte sobre estos fundamentos porque en algunos, o sea, ya lo hemos conversado y Javier lo ha dicho, hay un eclipse, ¿no? Que es inminente, alrededor del eclipse están pasando cosas, donde de repente por ahí también aparece una ouija, Sí. un espíritu que da mensajes, aparece también de repente como la vigilia, y cuando veía a Magali, que es la protagonista en Vigilia, la veía como en una especie como de peregrinación, quien camina en la noche con todo, o sea, sin ruido, simplemente con ella misma, su voz, como encontrándose, hay algo como que veía algo muy espiritual ahí. O por ejemplo en El Chicho, que es el amor de Magali, que el hombre tenía como, bueno, el Chicho y la turca tenían algo como con el plano onírico. Onírico, claro. Como que les tocaba a través de sueños, soñando, como que canalizaban un montón de información. Y entonces quería como preguntarte por esto, porque yo sé que tú tienes tu, y ya lo has dicho, tu Sí. Mis intereses, sí, mi interés es bien esotérico. Exacto, ¿por qué Sí. nos hablas de esto? Bueno, hay muchísimas referencias, unas más explícitas que otras. Hay cosas acerca de Montería, acerca de ese barrio en el que yo crecí, acerca de las cosas que viví en mi infancia con mi familia que superan la ficción. Entonces, yo de alguna forma también estaba buscando rescatar esas historias familiares. Por ejemplo, para revelarles así las costuras, Por favor. mi familia, por el lado pájaro, mi familia materna, es dueña de una funeraria en Montería, que es la funeraria más antigua de la ciudad, que se llama la Funeraria San Jerónimo. Y mi infancia fue mucho entre ataúdes y capiteles y... Nivel de Escorpio, ascendente Sí, de Escorpio. ascendente de Escorpio, pero total, y luna de Escorpio, Luna de total. Escorpio, sí. Entonces estuvo muy presente como lo mágico y lo esotérico y lo oscuro de alguna manera, y yo siento que parte de lo que yo reclamaba a la Montería actual era esa cercanía con lo pagano, con cierta cosa espiritual que se aparta. Allá la gente puede ser muy creyente, puede ser muy católica, pero también muy agorera, ¿no? Y son muy brujeriles también. Entonces, eso yo quería como mostrarlo de alguna manera y quería que tuviera cabida, ¿no? Y me parece que es de las cosas más hermosas de esa región, es una de las cosas que yo recuerdo con mayor cariño. Entonces, por ejemplo, este episodio de la ouija en la funeraria es algo que tiene una referencia en la realidad. Yo no lo viví, pero era una historia recurrente entre mis tías y mis primas, y es que en algún momento mi madrina, que hoy en día es la que dirige esa funeraria, se reúne con mi mamá, estaban muy jóvenes, ellas tienen más o menos la misma edad, mi mamá tenía la misma edad, y se reúnen a jugar a la ouija. Compran una ouija, la mandan a encargar, creo que a Medellín, una cosa de esas, les llega y se ponen a jugar a la ouija en una funeraria. Y yo decía como, marica, o sea, necesitamos un cuento de esto, por favor. Esto se escapa, sí, cualquier, o sea, la lógica, no te lo creo, o sea, sí. compruébamelo, pero era una historia recurrente y todas las tías lo repetían, como que fue una brutalidad, fueron atrevidas, que después empezaron a ocurrir unas cosas terribles en la casa, en la funeraria, y se les aparecían espantos, o sea, todo lo que uno ve en las películas de terror de ouijas, eso.
Entonces, eso yo lo tomo como de referencia para construir como esas cosas. Hay otros, por ejemplo, esto de lo onírico con Chicho y con la turca. Yo siento que también en mi familia había una conexión tremenda, sobre todo las mujeres, con lo onírico. Es decir, mis tías, yo me podía ir a pasar el día a la casa de mi tía y ella de repente se me sentaba al lado. Imagínate que yo anoche soñé con culebra. Y eso significa que y me empezaba a hacer la y una cosa llevaba a la otra y eran como, o sea, yo tengo que, y lo digo con mucho orgullo, tengo que destacar que las mujeres pájaro eran unas narradoras, pero tremendas. Desde mi mamá hasta mi tía la mayor, todas tenían su estilo, su forma de contarte la historia, su forma de sorprenderte, de engancharte. De pronto por eso yo heredo ese interés por ser un contador de historias, ¿no? Entonces ellas tenían esto, ¿no? Tenían como su conexión con lo espiritual, con lo brujeril, y tenían sus... también cada una muy a su manera tenía sus rituales y sus creencias muy particulares. Entonces hacían cosas en la casa, tenía sus tradiciones. Por ejemplo, yo recuerdo que mi mamá era mucho de relaciones con las plantas, ¿no? Entonces tenía como tal planta para tal cosa, esto sirve para tal cosa. Entonces, eso, yo creo que por eso está tan presente allí. Sí, eso sería como lo anecdótico de esa parte. Bueno, que de hecho como que tenga como toda esta parte como medio esotérica también le da como un color, un matiz distinto a la novela, porque es como decía al comienzo, es una novela en la que los personajes van perdiendo. Sí. A mí eso como que me genera un poco de dolor, en el sentido de, bueno, pobrecitos, porque debo decir que Javier muy estoico, él no da un... Bueno, no sé si estoy peleando con esto, pero no nota un final feliz, es lo único que le puedo decir. Pero es... Sin spoilers. Sí. No, pero... No, hombre, no. No es spoiler. Sí, se podía decir. Y en ese sentido, claro, como que haya todo este componente medio mágico, esotérico, y también como en términos como de naturaleza cielo, porque se nota que eres también como no solamente un aficionado o un estudioso de la astrología, sino también de la astronomía. Sí. Y esto de hecho era como que mi última pregunta que te quería hacer, y era sobre esos nombres que le das a los capítulos, que creo que pueden ser como un ejemplo de tu gusto por este tema y de las exploraciones que has hecho, porque pasa que Cuerpo Celeste está dividido en 3 capítulos que se llaman Meridiano, Noche Ingrata, y particularmente lo digo por Sinus Amoris. Sinus Amoris, sí. Entonces, ¿qué tal si nos hablas un poquito sobre esto? Para mí fue revelador encontrar, o sea, es parte de las cosas bonitas que tiene la literatura, escribir, leer, y leer no solamente literatura, sino interesarse por temas diversos, desde la astronomía hasta, no sé, el costumbrismo, y encontrar conexiones. Yo recuerdo que en ese momento estaba también leyendo mucho sobre la historia de Montería. ¿Para qué? Para saber simplemente, si me entiendes, como leyendo qué se había escrito sobre... En el momento que estabas escribiendo Cuerpo Celeste. Sí, que estaba escribiendo Cuerpo Celeste. Sí, porque me interesaba saber por curiosidad, simplemente porque yo, pues claramente no es una novela que sea histórica, pero eso también me generaba un interés ahí, esta construcción de la ciudad en torno al río, al Sinú, y empecé a encontrar unas conexiones que me parecían interesantes. Por ejemplo, el título del primer capítulo, que se llama Meridiano, yo decía, bueno, aquí yo puedo jugar mucho con algo que sí está conectado con la región. El periódico principal de Montería se llama El Meridiano de Córdoba. El meridiano es el punto en el que se para el sol al mediodía, son las 12 meridianos. Entonces ese capítulo casualmente
ocurría a pleno sol, marica. Montería 12 del día así, con el fogaje, o sea, ¿Y qué- derritiéndote. Sí. Y en Montería no ventea mucho. No ventea, no, es una ciudad totalmente húmeda, o sea, tú allá sudas y sudas y sudas y sudas y sudas. La piel se te pone divina. Deshidratada. Sí, deshidratada. Entonces por eso el título, ¿no? Era como un juego ahí también, bueno, una referencia directa a este periódico, que es el periódico de allá. El meridiano, también como un punto astronómico, ¿no? Finalmente. Yo también ahí ese nombre de meridiano también lo relacionaba con una frase que dice Mr. Bromberg, a las 12:15 meridiano el amor desafía todas las leyes naturales. Entonces ahí es cuando yo descubro, mira, o sea, esto me funciona para este primer capítulo, ¿no? Esto me funciona para este primer capítulo porque englobaba como ese concepto del mediodía, ¿no? Del calor y del fogaje, sí, del sol. Luego con Noches Ingratas, yo estaba fascinado en ese momento con el Joe Arroyo. Sería un epígrafe, ¿no? Un epígrafe del Joe, sí. Y el Joe Arroyo es el centurión de la noche. El centurión de la noche. Que es una canción, marica, o sea, eso si no la han escuchado, escúchenla y escuchen la letra, eso es, uno dice, es tanta alegría musical con esta letra que te está, pero revelando un dolor y una pena profunda, ¿no? Sí. Además el Joe como acotación es Scorpio. Es Scorpio. Era Scorpio. Era. El gran Joe. Pero no creo Entonces... que tenga la triada Scorpio. No, creo que no tiene la triada de Scorpio, falta ver. Sí. Hay que ver, hay que ver. Sí. Pero yo sé que nació en noviembre, de ese escorpiano. Entonces, Explica qué es la triada. O sea, bueno, la triada es ascendente luna y sol, los que no son aficionados aquí a la astrología. Uno tiene más que el signo solar, que es cuando uno dice yo soy de tal signo. Uno tiene otras partes en su carta natal que revelan cosas de la personalidad, que son el ascendente, la luna y el sol. entre otros, ¿no? Están todos los planetas. Entonces con el Joe, yo empiezo a escuchar mucho el Joe en ese momento y El centurión de la el noche. centurión de la noche. Esa la ponemos, claro. Entonces yo creo que también recibo como mucha información de esta musicalidad y de esta poética que él manejaba. Y ahí viene el título Noches Ingratas, ¿no? En algún momento también Magali hace uso como de esa palabra. El negro de las noches ingratas, que es el Chicho. Y el último capítulo que se llama... El último capítulo se llama Sinus Amoris. Bueno, Sinus Amoris ya ahí conecto con esto de lo astronómico con el sinú. Yo estaba leyendo mucho sobre astronomía en ese momento, estaba devorando lo que encontraba. Wikipedia, caía literalmente en unos agujeros negros de esos de Wikipedia que te lleva un artículo y uno termina por allá a las 2 de la mañana. No aprendí nada. O sea, leí un montón, pero siento que es una cantidad de información que no sé cómo voy a usar o cuándo la voy a poder usar. Entonces, en ese momento, leyendo sobre la luna, descubro que hay un cráter de la luna que se llama Sinus Amoris. Y que en español tiene como un... sí, tiene una traducción. Como Bahía del Amor, ¿no? Bahía del Amor, sí. Bahía del Amor. Un cráter, la Bahía del Amor, Sinus Amoris. Entonces es como un mar, ¿no? Y eso también me conectaba con el Caribe, me conectaba con el sinú porque tenía la misma sonoridad, ¿no? Sinú, sinus, amoris, lo sinuoso. También yo lo conectaba con sinusitis, que de alguna forma te da un tono, cuando no tiene sinusitis, tiene un tono. Entonces eran como unos juegos que para mí eran súper divertidos, yo estaba como gozándome. Entonces cuando le puse ese nombre dije, bueno, Sinus Amoris, o sea, me gusta, tiene conexión, ya
como estaba leyendo tanto sobre astronomía, ya de alguna forma había descubierto cómo iba Mr. Bromberg a hacer esta mención de lo lunar, ¿no? Que también está muy presente en la historia, lo lunar, lo maternal a nivel astrológico y astronómico, porque bueno, un eclipse ocurre por la luna también. Y creo que sepan que estamos teniendo esta conversación 6 días antes de un eclipse. Sí. Sí, estamos teniendo esta conversación 6 Yo días no creo en antes. las coincidencias. Y después de la luna... Después de la luna llena en Libra y no sé qué. Yo estaba bueno, como se dan cuenta, Cuerpo Celeste es un libro que tiene mucha profundidad, mucho refinamiento estético, tiene muchas capas de información que se nota como que no has dejado las cosas o los elementos que has usado como a la deriva o que los hayas usado a la patolondra, sino que en realidad hay como están deliberados, ¿no? Sí. Entonces súper recomendado que se lo lean, lo van a disfrutar, estoy seguro, igual espero que hayan disfrutado esta charla. No sé si tengan alguna pregunta para Javier. Si no, un aplauso. Bueno, muchas gracias por venir, chicos y chicas. Gracias. Bueno, se hizo la tarea. Gracias, bebé. Hermoso. Con todo gusto lo disfruté.